buenos días, amados hermanos y hermanas. Qué gusto poder estar una mañana más compartiendo de la palabra del Señor. Ezequiel 2:8 nos dice: Y tú, hijo de hombre, escucha lo que te hablo. No seas rebelde como esa casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. El Señor nos está instando a cada momento de nuestras vidas a escuchar lo que Él nos habla, a abrir nuestra boca y comer lo que Él nos da. La palabra del Señor es maná en nuestras vidas y debemos de estar con hambre de podernos alimentar de su palabra. El día de hoy estaremos estudiando Éxodo 8. Estamos ya involucrados en esta serie de juicios que el Señor está trayendo al pueblo de Egipto, en los que está poniendo en evidencia aquellos dioses a los que ellos han honrado por tanto tiempo y que en realidad no son más que falsedad. El Señor se está presentando a ellos como el único Dios, como Jehová, como el Dios todopoderoso, como el que es, el que era y el que será, el siempre existente Dios. Él está presentando su amor al pueblo de Israel. Él es respuesta ante el clamor de este pueblo que está siendo oprimido por el pueblo de Egipto. Pero también para el pueblo egipcio esta es una oportunidad de conocerle y arrepentirse y volcarse a Él, volcar su adoración a Dios. Habíamos visto cómo el pueblo de Egipto tenía muchos dioses. Todo era un dios para ellos. Los animales, las aves, los cuadrúpedos, los insectos, los fenómenos naturales, todo representaba un dios. Y vimos que ante la dureza del corazón del faraón, ya que no quiso escuchar la palabra que Dios a través de Moisés y a través de Aarón habían llevado a él, de dejar salir su pueblo, dejar salir al pueblo de Israel a adorar al desierto, él no quiso escuchar esto. Y vemos que más bien el corazón del faraón se había endurecido como una piedra. Así que iba a ser necesario señales, milagros, demostraciones del poder de Dios que viniesen a resquebrajar ese corazón endurecido, ese corazón de piedra, y que finalmente el faraón pudiese acceder a la voluntad de Dios. Vemos aquí en Éxodo 8 que a pesar que había ya sido ejecutado un juicio en el que el agua había sido convertida en sangre, poniendo en evidencia que el río Nilo, el cual representaba para ellos esa fuente de productividad, esa fuente de vida que era el río, y cuyo dios era representado por el dios Api, había venido a quedar en evidencia que ese Dios no existía, que Dios estaba por encima de cualquier creencia. El dios Api, que era el que simbolizaba ese río Nilo, no se hizo presente ante el poder de Dios de transformar las aguas en sangre y de dar muerte a todo lo que en ese río existía. Nadie pudo hacer nada. Es cierto, los hechiceros y los sabios de ese momento pudieron añadir a este juicio. Sí, ellos hicieron lo mismo, podían tocar con una vara las aguas y se convertían en sangre, pero no lo podían quitar. El único que podía quitar este juicio era Dios Todopoderoso. Así que aquí está en Éxodo 8, nuevamente el Señor le dice a Moisés que debe de presentarse al faraón
y decirle, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Nuevamente le está dando esta orden a Moisés de presentarse ante el faraón y decirle esto mismo, deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si no lo quieres dejar ir, he aquí, yo castigaré con ranas todo tu territorio. Y el río criará ranas, las cuales subirán, entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, sobre tu cama y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, sobre todos tus siervos. Así que Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Aarón lo hizo, extendió su mano sobre las aguas de Egipto y ranas comenzaron a subir de ese río de las aguas y éstas cubrieron toda la tierra de Egipto. De igual manera, los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos. Hicieron venir más ranas. Estaban añadiendo más bien esta maldición y esta tortura. Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. En este momento, sí, el estar llenos de ranas por todos lados había causado algo en el corazón del faraón, pero no fue algo verdadero, no fue algo permanente. Pues el tener ranas por todos lados debe de haber sido algo terrible. La rana también venía a representar otra deidad de los egipcios. Ellos tenían a las ranas como símbolo de fertilidad y la diosa que tenía esta forma de rana era la diosa Eka y por supuesto tenía relación con el dios Api, que era el dios del Nilo, y por ello es que estas ranas venían y salían del río Nilo, porque estaba poniendo en evidencia nuevamente estos dos dioses falsos, por supuesto el dios Api, que era el del río, y que representaba todo lo que era la productividad, y la diosa Eka, que es la diosa de la fertilidad, representado por la forma de ranas. Así que para lo que ellos era sagrado, se estaba convirtiendo en una gran maldición. Y como las ranas eran sagradas para ellas, por supuesto, no las podían ni siquiera matar. Así que esta diosa de la fertilidad y el dios de la productividad estaban realmente quedando muy mal ante los ojos de los egipcios. No pudieron hacer absolutamente nada ante estos juicios contra ellos. Y es que solo hay un único Dios y no debemos nosotros desviar nuestra mirada. Nada que pueda venir a interferir en el que nosotros tengamos nuestra mirada firme en el Señor vale la pena. Todo lo que nos distraiga puede llegar a convertirse en un Dios. Y estas personas, todo aquello que Dios había formado, toda la tierra, toda la naturaleza, el haber el agua para que viniese a regar la tierra y producir toda clase de árboles y toda clase de alimentos, ellos se lo estaban atribuyendo a alguien que no existía. Podemos imaginarnos nosotros el corazón de Dios, cómo se ha de sentir cuando nuestro enfoque y nuestra reverencia es a lo que Él ha creado y no a Él mismo como creador. Y esto es lo que está sucediendo en este momento. Así que sí, llegó a ser un momento de tribulación para el pueblo egipcio y para el mismo faraón.
estaba ya cansado de estar viendo ranas por todos lados. Las ranas no son algo gracioso, son realmente disgustan si las tenemos tan de cerca y si nos aparecen por debajo de las camas y si nos aparecen y se nos suben cuando estamos durmiendo y si estamos, qué sé yo, cocinando, se nos meten a la comida. Realmente debe de haber sido un momento muy terrible. Una gran cantidad de ranas eran las que estaban. Y el faraón parece finalmente haber dicho, bueno, voy a ceder, voy a dejar ir al pueblo. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo de orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y el faraón le dijo, mañana mismo, ya mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. El fin último de todos estos juicios, de todas estas plagas, era reconocer que Dios era Dios. Esta era una oportunidad para mostrar a los egipcios, a los hebreos y a toda la tierra conocida en ese momento, ya que Egipto era el país más predominante, más significativo con respecto a su dominio. Por tanto, todo lo que sucedía en Egipto iba a ser conocido en las demás naciones. Así que tenemos en este momento que el faraón pareciese que está cediendo y Moisés le hace ver, está bien, yo voy a orar a Dios. Esto es muy importante porque Moisés en ningún momento se atribuye lo que está sucediendo. Todo lo que está pasando, el poder siendo demostrado, el poder siendo desplegado, él lo atribuye a Dios. Él solo es portavoz. Y esto es muy importante porque no hay orgullo, no hay vanidad que esté siendo edificada en la vida de Moisés ni de Aarón. Ellos están señalando a Dios en todo momento y le hacen saber al faraón, está bien, nosotros vamos a orar como intercesores, como mediadores entre tú y Dios, nosotros lo vamos a hacer, pero Dios es el que va a decidir. Y lo hacen de esa manera. Oran al Señor, Moisés ora al Señor y el Señor hace conforme a la palabra de Moisés y mueren las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos y se juntaron en montones las ranas y miren otra vez, apestaba la tierra. Qué curioso que con la plaga también de convertir el río en sangre, también apestó. Y aquí también está apestando. ¿Saben ustedes que en este momento estoy recordando que el Señor nos habla que Él tiene un aroma? El aroma de Cristo es aroma de vida para los que en Él creen, pero es aroma de muerte para los que no creen. Así que nosotros, ¿qué está sucediendo con nosotros? ¿Estamos creyendo en el Señor? ¿Es manifiesto ese grato olor de Cristo a donde quiera que nosotros vamos? Cuando nosotros llegamos a un lugar, ¿se pone de manifiesto el olor del conocimiento de Dios o no es así? O más bien emanamos un mal olor. Cuando hay tinieblas, cuando hay muerte, como la muerte de estas ranas, como las muertes de todos esos peces del río convertido en sangre, lo que emana es olor de muerte. Nosotros tenemos que oler a vida, al conocimiento de Dios. Segunda de Corintios 2:14 nos dice, mas a Dios gracias, el cual lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan
y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? El Señor Jesús tiene un aroma de vida para vida. Y este es el olor que nosotros debemos emanar, no olor de muerte, como estas ranas muertas, como ese río de sangre, con toda esa podredumbre de animales muertos. Así que olía feo, muy feo, y dice que viendo Faraón que le habían dado reposo ante aquella plaga de ranas, volvió a endurecer su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Nuevamente, el faraón, después de haber dado una palabra, después de haber dicho, está bien, yo los voy a dejar ir, cuando ya pasa la tormenta, cuando pasa la plaga, cuando pasa la tribulación, cambia de parecer. Muchos de nosotros nos ha pasado lo mismo en alguna ocasión en que nos hemos sentido atribulados, en que nos hemos sentido amenazados, quizás por alguna enfermedad, por alguna afrenta, algo que nos está realmente incomodando. Nosotros venimos a la presencia del Señor y le decimos, Señor, nosotros te vamos a servir. Señor, prometo hacer esto, prometo de ahora en adelante servirte todos los días, prometo no volver a decir una mentira, prometo obedecerte en todo, pero líbrame de esto. Y cuando el Señor cumple con aquello que nosotros le hemos pedido y nosotros llegamos a sentir este reposo como lo sintió el faraón, ¿qué es lo que usualmente sucede? Lo que usualmente sucede es que nos olvidamos de lo que nosotros hemos dicho, de lo que nosotros hemos hablado, y así como el faraón, se endurece nuestro corazón y ya no prestamos atención a la determinación que en un momento habíamos tomado, a aquella resolución en medio de la crisis. Y cuando pasa la crisis y ya está en calma, nosotros simple y sencillamente no cumplimos. Es muy fácil caer en este tipo de concesiones. Es muy fácil realmente rebelarnos ante lo que el Señor nos ha dicho y lo que nosotros en algún momento hemos comprendido. Y muchas veces nosotros sí volvemos la espalda a Dios. Dios nunca nos vuelve la espalda, pero nosotros sí, cuando le desafiamos, cuando Él nos llama, nos advierte, pero nosotros continuamos en un caminar equivocado, en un caminar errado. Esta es una triste realidad en que muchos de nosotros nos vemos envueltos. El Señor tan solo está mostrando quién es Él y permitiéndonos a nosotros a través de esta palabra y a través de este ejemplo conocer quién es Él. La intención de revelarnos quién es Él es para que nosotros podamos vivir como respuesta a lo que Él nos está mostrando. Y esa respuesta debe ser el conocerle, debe ser el amarle, debe ser el obedecerle, de manera que podamos reverenciar su nombre y vivir de acuerdo a sus mandamientos de una manera gozosa, no como esclavos obligados a cumplir la voluntad del Señor, no, sino que al conocerle y al amarle, nosotros vamos a obedecerle por amor, gozosos de poder cumplir y de poder ser partícipes de la voluntad de Dios. Él ha tomado la iniciativa para que le conozcamos de una manera personal. Él nos dice, si oís mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Ya lo sabemos. La manera para mantener nuestro corazón moldeable ante la voz del Señor es oyéndolo, es prestándole atención, es siguiendo sus mandamientos.
Así que fueron efectos devastadores los de estas dos plagas ya en Egipto, una detrás de la otra. Estas plagas estaban involucrando toda la tierra de Egipto, es decir, aún los israelitas debieron haber sufrido los efectos de estas plagas. Y parecía que él cedía, pero no lo hizo. Así que luego viene una tercera plaga. Esta tercera plaga involucra piojos, involucra esos insectos que pueden ser como la arena de pequeños, pero que también son muy destructores. Y dice que Aarón golpeó el polvo de la tierra. Recuerden que antes Aarón había golpeado las aguas, ahora está golpeando el polvo de la tierra y se volvieron piojos por todo el país. Así que estos piojos estaban sobre todo lado, sobre los hombres, sobre las bestias. Es así de numerosos como el polvo de la arena, como la arena, como el polvo de la tierra. Los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero hay una diferencia aquí. Ellos ya no pudieron. Las otras dos plagas ellos la pudieron imitar. Esta ya no la pudieron imitar. Y dice su palabra que ellos dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Ellos estaban reconociendo que era un poder mucho mayor que el poder de las tinieblas, que el poder al que ellos estaban sujetos. Ahora sí estaban reconociendo quién era Dios. Pero el corazón del Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová había dicho. Así que no pasa nada. Jehová le dice a Moisés, levántate de mañana y ponte delante del Faraón. Y he aquí que él va a salir al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo dejas ir, yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas. Ahora viene una tercera plaga. Una cuarta plaga. Ya la primera era la sangre en el río, la segunda eran las ranas, la tercera eran los piojos, que en realidad estaban simbolizando y dejando en mal al Dios de la tierra, al Dios Heb que ellos tenían. El convertir el polvo de la tierra en piojos y ver qué gran maldición se estaba convirtiendo, estaba dejando en mal a ese supuesto Dios. Ahora venía una cuarta plaga, una plaga de insectos, una plaga de moscas, dice, y este era otro Dios. Este era un Dios sagrado para ellos, pudiera ser el Dios Huachit. Este Dios tenía forma de mosca. Y también habían otros dioses en forma de escarabajos. La verdad que hay otras versiones que hablan sobre una plaga nada más de insecto. No dice específicamente qué. En la Reina Valera está diciendo que son moscas. Hay otras versiones que dicen que son escarabajos. Y si fuesen escarabajos, hay otro dios que se llama el dios Japri. Este dios, tanto el de la mosca como el del escarabajo, pues estos eran insectos sagrados que el dios Ra, el dios del sol, los sostenía a ellos. Así que sí seguían siendo una manifestación de aquello a lo que el pueblo de Egipcio estaba adorando una vez más. No estaban reconociendo al Creador, estaban reconociendo la creación como un fin en ella misma. Y esto es idolatría. Cuando nosotros llegamos hasta amar y adorar y depender de aquello que el Señor ha permitido, ha creado, que ha facilitado, estamos desestimando al Dios creador. Así que están viniendo esta plaga de moscas, pero aquí hay otro hecho diferente. En las otras plagas habíamos visto que habían cubierto toda la tierra de Egipto, pero en esta plaga
el Señor está haciendo una excepción. Esto no va a cubrir la tierra de Gosén. Y recordemos quiénes son los que se han instalado en la tierra de Gosén. Por supuesto, su pueblo, su amado pueblo. A ellos no les llegaría esta plaga de moscas. Y esto venía a hacer saber al faraón que Dios era un Dios sobre su pueblo, que tenía a su pueblo escogido. Y dice Éxodo 8:23, yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Él les estaba haciendo una diferencia. Él estaba protegiendo. Aquellas otras primeras plagas, las primeras 3 plagas, les estaba dando chance a ellos también para que se arrepintiesen. Ahora está haciendo una distinción de su pueblo. Y estas moscas, dice, eran molestísimas sobre casa de Faraón, sobre la casa de sus siervos, sobre todo el país y la tierra corrompida a causa de ellas. Todos hemos experimentado lo molesto que es tener una tan sola mosca dentro de la casa. Todos hemos sentido que cuando estamos cocinando y esas moscas vienen, es tan incómodo. Si nosotros estamos comiendo y esas moscas vienen, es sumamente disgustante. Así que ya nos podemos imaginar lo que un enjambre de moscas estaba logrando. Así que le dice el faraón a Moisés y Aarón, andad, vayan pues, ofrezcan sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Si se fijan, Faraón está buscando cómo manipular esta petición y dice, está bien, hagan sacrificio, pero quédense aquí, no se vayan de aquí. Y Moisés le dice, no es bajo tus pautas, es salir de la tierra de Egipto. ¿Por qué? ¿Por qué es salir de la tierra de Egipto? Porque si ellos se quedaban ahí adorando a Dios, le dice Moisés, vamos a hacer sacrificios que para ustedes son abominación. Para ustedes es abominación matar una rana, para ustedes es abominación, pues, qué sé yo, los escarabajos, algo que nosotros hagamos, lo que nosotros sacrifiquemos, si nosotros sacrificamos un becerro a nuestro Señor, para ustedes va a ser abominación, porque este es un Dios para ustedes. Entonces él quiso hacerles saber esto al faraón, decirle, ¿sabéis qué? Tu sistema de vida, tu sistema operativo no es el mismo de nosotros. Nosotros adoramos a un Dios bajo preceptos muy distintos a los de ustedes. Ustedes tienen ritos sin sentido, por supuesto, pero ustedes lo defienden a muerte. ¿Y qué sucedería entonces? No podemos adorar en esta tierra a nuestro Dios. No se contaminen nuestra adoración con el sistema de vida de esta tierra. Y muchas veces nosotros hay que tener cuidado. Nosotros no podemos adorar a Dios y hacer concesiones al mundo. Tenemos que ser muy determinados en nuestras convicciones y no podemos vivir con un pie en el sistema operativo del reino de los cielos y otro pie en el sistema del mundo, gobernado por los deseos y deleites del mundo, gobernados por los engaños del enemigo. Así que hay que hacer una separación en nuestras vidas. Cuando nosotros venimos al Señor, no podemos vivir con nuestro corazón dividido entre dos amos, entre dos señores. Mateo 6:24 nos dice, nadie puede servir a dos amos porque va a aborrecer a uno y va a amar al otro. Va a ser leal a uno y va a ser desleal a otro. Así que nosotros no podemos ser de doble sentir. Por eso la Biblia hace hincapié en ser personas de un solo sentir. No podemos quedarnos en esta tierra, bajo el sistema de esta tierra, viviendo bajo el sistema de esta tierra y decir que tenemos un Dios sobre nosotros. Si nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor, vivamos de acuerdo a sus preceptos, vivamos de acuerdo al código de vida
que Él nos muestra a través de su palabra, a través de su voluntad. Hay normas de vida, hay una transformación que debe de surgir cuando nosotros entregamos nuestro corazón al Señor. Es un proceso, sí, es cierto, pero es un proceso que viene a desenraizarnos y a enraizarnos y a plantarnos allí en la palabra del Señor y ver nuestra vida ahora reflejando una transformación muy diferente a lo que hemos sido. Así que Moisés y Aarón no aceptan la propuesta del faraón y está bien, le dice el faraón al ver que no hay concesiones, que no van a tomar atajos. Y le dice, está bien, los voy a dejar camino de 3 días por el desierto, pero no se alejen más de ahí. Vayan y adoren al Señor. Así que el faraón al parecer está cediendo, pero nuevamente, al final de este capítulo, en Éxodo 8:32, dice, mas faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir a su pueblo. El corazón del faraón estamos viendo totalmente rebelde, totalmente está diciendo una cosa, pero luego rápidamente cuando pasa la tormenta, cuando pasa en la tribulación, él regresa a su misma posición. Él está en círculos, él está transcurriendo su vida y su voluntad en círculos realmente. Dice una cosa, hace otra, porque los deseos de su corazón están gobernando su vida. Saben que la palabra del Señor nos habla. En 1 de Samuel 15:23 nos dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esto se lo dice el Señor a Saúl, un rey que él mismo había designado para ser el primer rey de Israel. Pero Saúl no hizo caso. Saúl desobedece la voz del Señor. Dice en 1 de Samuel 15:19, dice, porque no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Así que el Señor verdaderamente, Él anhela que nosotros oigamos su voz y que nosotros obedezcamos, porque la desobediencia es como si fuese pecado de adivinación y como si fuese idolatría. Cuidemos nuestro corazón, que no sea un corazón rebelde como este corazón del faraón, que continuamente estaba sentado en sus propios preceptos y en sus propios deseos. El deseo de nuestro corazón debe de ser de acuerdo y alineado al deseo del corazón de Dios. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Ha sido un privilegio poder compartir esta palabra. Les amo mucho.